Dios de paz sigue enviando esa palabra que nos va a traer paz. Él sigue enviando la palabra que va a limpiar y va a cambiar nuestras forma de pensar. Cuando Él dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, es porque el espíritu humano, la forma en que entiende el espíritu humano, pues no es la que Dios quiere, sino que quiere que entendamos con el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu de Jesucristo es la palabra. Esa palabra es espíritu, es el mismo Jesucristo siendo quien nos hable. Y hoy es día 9 y te saluda el pastor Bernal Eduardo Ursúa de APDM Zacapa. Somos Casa de Oración y hoy, en el nombre de Jesús, tengo el privilegio de orar y recibirle a Dios esa palabra. Padre, te doy gracias, amado Rey, te bendigo porque siempre tienes pensamientos de bien para nosotros, porque siempre tienes palabra que nos bendice, que nos limpia, que nos lava, que nos hace caminar como es debido, en verdad, en justicia, rectamente. Rey de gloria, que tu Espíritu Santo toque y que el espíritu de tu palabra, que es tu palabra, oh Jesucristo, transforme las lentes y cambie nuestra manera de vivir. Amén y amén. Fíjese que Proverbios 9 dice en el versículo 6, abandonen su necedad y vivirán. Aleluya, aprendan a ser sabios. ¿Cómo? Así de abandonar. Pero mire, es que esto de abandonar, hermano, es bien difícil porque hay cosas que hemos practicado durante mucho tiempo, hay cosas que hemos hecho y cuando nos dicen, mire, usted debería de cambiar esto, debería de dejar de hacer esto y aquello, porque no le está cayendo bien. Hoy va a ser una noche de hablar un poquito de mí. Fíjese que me dijo un hermano, Dios bendiga a ese siervo, hermano Luisito, hace muchos años atrás, varios años atrás, me visitó allá en la congregación y me dice, hermano, aquí no viene a hacer nada a este lugar. Pero hasta ese momento, pues yo amando el lugar, amando a las personas, enfrascado en necedad, pues, ¿cómo iba yo a abandonar por mi propio criterio, por mi propia decisión a esas personas que yo las conocí? Los conocí de niños, conocí personas que ni se habían casado, conocí personas que estaban haciendo cosas terribles todavía en contra de Dios. Ahí conocí a uno que estuvo preso, cadena perpetua, conocí a uno que murió, fue al cielo y le hablaron y lo mandaron de regreso y aún así permaneció él en la necedad. Pues en resumen, conocí a brujas, conocí a mentirosas, conocí a Judas, conocí a un montón de gente, pero el factor en común de esa gente es que siguen siendo necios. La necedad está en ellos. Ellos siguen teniendo necedad y esta necedad se traslada o se puede decir que es una forma o una forma de simpleza, una forma de torpeza, una forma de no tener sabiduría, pero no porque no esté al alcance de ellos la sabiduría. ¿Cuántas gentes maestros en la palabra, cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos profetas visitaron esa tierra lejana, allá en la tierra de nunca jamás, y nunca quisieron recibir la palabra con alegría, sino que se resistieron a la palabra, vivieron su necedad y siguieron en esa necedad que hasta el día de hoy sigue siendo un factor predominante en esas personas. Pero yo también era necio. ¿Cuál era mi necedad? Querer que todos ellos, pues, un día recibieran la palabra
y la pusieran por obra, un día ellos pudieran ser transformados, un día pudieran ellos cambiar esa actitud de siempre estar en contra de lo que se dice Jesucristo. Cuando estás en contra de la palabra y no la atesoras y no la recibes y la juzgas la palabra. La vasija se podrá juzgar, pero la palabra que es de Cristo no la puedes juzgar porque es la verdad y es la palabra la que Dios está enviando para que usted y yo podamos cambiar y ser transformados. Esa necedad es bobo, es insensato, es necio. El hebreo de esa palabra necedad es quisil. Un quisil es uno que también está engordado. ¿Y por qué está engordado? Cree que por la posición económica, que por la posición en la familia, que porque gobierna a la familia entera, que porque ella gobierna al esposo, que porque él gobierna a toda la familia de la esposa aún, hasta las cuñadas gobierna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estos necios están engordados, están ensordecidos. Ay, no lo pude decir bien. Tienen soberbia. Esos son un quisil. Uno que está gordito, está bien comidito, ¿sí? Pero es bobo, es insensato y es necio. Entonces, cuando Dios habla y dice, dejen la necedad, está diciendo, dejen la bobada, dejen su soberbia. ¿Y sabes qué? Yo te digo, yo estuve soberbio en ese tiempo y necio y bobo de querer hacer que las personas cambiaran. Cuando la persona no quiere cambiar, estás perdiendo tu tiempo. 9 años perdidos con gente necia. Dios siga bendiciendo a los buenos consejeros. Y no solo, sino que en otros lugares, en otra iglesia en donde estuve también, hermano, una necedad, y uno necio estuve de necio yendo a una casa a abrir un campo allá en el rancho y no hubo cambios en las personas. Seguían con su necedad, con su torpeza, con ser bobos. Y Dios dice hoy, abandonen la bobería, abandonen esa necedad, ese estar encaprichado, ese ser fatuo, ser torpe y querer convencer al que ya eligió ser necio. Y no lo vas a mover de ahí, seguirá en su necedad, seguirá siendo necio. ¿Y sabes qué? Dice acá, el abandonar la necedad, si abandonan la necedad, dice, y vivirán. Aprendan a ser sabios. Pero ser sabio se aprende entonces, ¿sí? ¿Cómo se aprende? Empieza honrando a Dios, empieza honrando a Jesucristo, empieza dándole lugar y honra al Espíritu Santo, pero la Biblia dice honrar al Hijo. Vamos a honrar a Jesucristo, entonces viene la sabiduría. Vamos a honrar a Dios, va a venir una sabiduría y vamos a vivir. No morirás, sino que vivirás. ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué te estás muriendo? Porque no honras a Dios. Pero no me refiero a la muerte literal. Es posible que venga también una muerte literal, pero te estás muriendo porque nos estamos muriendo por estar en necedad, por estar en la necedad de querer cambiar a alguien que ya eligió a Satanás, que ya eligió lo malo y que lo bueno pues lo desecha. Hermano, si yo le contara cuántas cosas buenas hizo Dios allá en esa tierra por 9 años, y la gente no honra a Dios, no honra a Jesucristo, no le obedece, no guarda su palabra, no vive conforme al deseo de Dios. ¿Cuántas ministraciones con palabra poderosa salida del corazón de Dios y no hubo ningún cambio? No retrocedieron, no se volvieron de su mal caminar, siguen siendo los mismos necios hasta el día de hoy. Espero que un día se vuelvan a Jehová y lo honren verdaderamente. Dice que seremos sabios.
En el versículo 7, estamos leyendo Proverbios 9, dice, si corriges al burlón, solo vas a conseguir que te insulte. Se burlaron de mí, se burlaron de usted. Oiga, y uno corrigiéndolos, y uno queriéndolos corregir, y se burlan. Solo dabas la vuelta y se burlaban de ti. Solo dejabas de ir un día y de estar ahí y se burlaban de ti. Todos se burlaban de ti. Solo imagine esa escena. Entonces, el intentar corregirlos solo traía que insultaran. El insulto de los necios, el insulto de los torpes, es porque les has corregido. Aleluya. Ahora dice, si corriges al malvado, conseguirás que te lastime. ¿Qué es el malvado? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el malvado? Me gusta mucho que usted y yo lo leamos en el hebreo. En esencia es el malo. Es una persona, ahorita vamos a verlo en el nombre de Jesús. Vamos a tratar de ser breves, hermano. Tengo un compromiso hoy. ¿Dónde estás, malo? No veo a ningún malo acá. En Levítico 27 dice, ay, ¿dónde está? Dios mío, se me perdió. Oh, aquí está. El malo es un adversario. Siempre fueron adversarios. Fuimos adversarios mucho tiempo del mismo Dios. Cuando leíamos lo de la necedad, se me olvidó decirte que dice la palabra que Dios halló necedad en los ángeles. En seres como los ángeles halló necedad Dios. Escuche eso. En seres creados por Dios como los... En este torpe de Satanás halló necedad Dios. Y un montón de necios se le unieron a Satanás. Eso es lo que sucede. Los necios se unen con los necios. Aleluya. Los necios se unen con los necios. ¿Escuchó eso? Los necios se unen con los necios. Ahora entiendo por qué aquel montón de necios se unieron y se juntaron a seguir la enseñanza de aquel que les enseña a ser necios, a ser malvados. Tienen apariencia de bondad, pero son malvados. El malo, la palabra en hebreo es ra, y esto significa que es alguien que es adversario, siempre va a estar disputando contra ti, aún hablándole la palabra genuina, aún hablándole lo que Dios te dijo. A una X persona le dije, usted y su esposa están actuando como Ananías y Zafira. ¿Pero por qué? Ananías y Zafira, el principal pecado es... Ay, hermano, puedo decirlo. Muchos Ananías y Zafira en esa tierra donde hay necedad, donde hay fatuidad, donde hay torpeza, donde hay rebeldía. Y mire, me lo dijo claro otro siervo, me dijo, aquí la gente no recibe la palabra. Aquí estuve tantos años y la gente aquí, mire, aquí no va a pasar nada porque la gente no quiere que pase nada. Me refiero a cambios en ellos y en sus hijos y en sus generaciones, porque milagros hubieron. A una señora se le sanaron los pies que tenía así, miren, Dios le sanó sus pies que tenía unos agujeros así en los pies. A uno lo sacó de libertad, estaba en cadena perpetua, a otro lo sanó, a otros los sacó de problemas jurídicos, a otros les cambió a sus hijos, cambió la situación que había. Hubo tantos milagros y la gente aún viendo los milagros, pues no creyeron. Y uno seguía corrigiéndolos y dice, no corrijas al malvado, al que es adversario de Cristo, porque
se constituye en adversario de Cristo cuando usted es adversario de un hombre que Dios llamó y puso a dirigir una obra, puso a dirigir. Si es puesto por Dios y usted se convierte en adversario, usted es ese malvado. Oiga esto, son adversarios, son avaros. Pastor, mire, fíjese que no me sale ni para pagar la planilla de los empleados. Pastor, es que fíjese que después de hacer cuentas, mire, le dije varias veces, si usted no tiene ganancia, usted no tiene que dar diezmo. De lo que está usted ganando, tiene que dar. Pero es que mire, gasté en esto, gasté en aquello. Quite todos los gastos y saque la ganancia. Y si le queda ganancia, entonces usted puede dar el diezmo. Era mala, era malo, eran malvados. Y entonces caen en una situación de Ananías y Zafira y se vuelve realidad lo que vivió, lo que sucedió con Ananías y Zafira, una muerte, pero es una muerte primero espiritual, están muertos espiritualmente. ¿Y de qué se trata eso? La muerte espiritual te va a hacer permanecer en la separación eterna de Jesucristo, porque el malo va a ser enviado allá al lago de fuego. No hay otro lugar en donde vaya a ir sino que al lago de fuego. Qué lindo ese paisaje, me gusta mucho. Dios permite un día estar en un lugar así, un atardecer. Entonces, dice que él se convierte en alguien difícil, en alguien feroz, pelea con nosotros a cada rato. Aleluya, se vuelve perverso, tuerce las cosas. ¿Qué más? Lo compara con la sarna, Dios, al malvado. La palabra quisil también se refiere a sarnoso. Se vuelve en alguien terrible, en alguien triste. Siempre va a estar triste, aunque tenga todo el dinero del mundo. La tristeza siempre va a estar con ellos. Bueno, vamos a pasar de ahí. Dice, el malvado, no corrijas al malvado porque te va a lastimar. Así es. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que uno ama a muchos que son malvados por sus acciones. Y te lastiman, y te lastiman, y te lastiman. Yo no sé quién ama a usted. Y lo lastima, y lo lastima, y lo lastima. Claro, Dios dijo que amemos a nuestros enemigos, pero eso no significa que tengas que tolerar la maldad que te hacen. Eso no significa que tengas que permanecer junto con los malvados. Nunca, nunca, nunca vas a corregirlo y no debes corregirlo. No puedes corregirlo porque no quieres ser corregido. Permanece como adversario, permanece como malo y como malvado. Pero por el contrario, en el nombre de Jesús, esa es la nueva etapa y la nueva faceta con el pastor y con la iglesia APDM Zacapa, Casa de Oración. Vamos a enseñarle al sabio. Primero nos vamos a encargar de verificar que tengan el temor de Dios, porque dice al sabio, y el principio es que teman a Dios, que tengan reverencia delante de Dios, y ese será más sabio. Enséñale al justo y va a aprender más. ¿Cómo? Al justo. A la mano, pero yo no soy justo. Cristo te justifica cada vez que te arrepientes y cambias y dejas la injusticia para hacer justicia. Aleluya. Entonces ahora vea, van a aprender más los justos. Dice, lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Versículo 10, lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Pero ves que hay una iglesia aquí a pocos pasos, aquí cerca, en tu casa, en tu barrio, en tu casa también, en tu barrio, en tu colonia, en Zacapa, hay una iglesia en la que se habla. Aquí no hablamos nada que Dios no haya dicho. Yo hablo de lo que mi Padre, de lo que escucho a mi Padre, dijo Jesucristo. Yo bendigo al Señor porque ha puesto ese mismo querer en mí, el hablarte
lo que Jesucristo dijo y no lo que digo yo o lo que dijo fulanito, menganito, sultanito. Claro, si está en la Biblia y lo dijo el apóstol Luisito, si está en la Biblia y lo dijo mi pastor Patricio Sarazúa, Percito, los pastores, que Dios bendiga esa iglesia y la siga fortaleciendo y haciendo crecer en sabiduría y en estatura en el nombre de Jesús. Delante de ti pongo hoy a APDM. Aleluya, Phoenix, Arizona. ¿Sabes qué? Entonces, la sabiduría va a aumentar los días. El temor de Jehová te va a llevar a un aumento de tus días. Oiga esto, y añadirá años a tu vida. Si eres sabio, tu recompensa será la sabiduría. Hermano, es que por ser sabio me tienen que dar millones. No, mi hijo. Ya tienes la recompensa, que es el aumento de tus días. Él añadirá años a tu vida. La sabiduría es el mayor regalo que Jesucristo nos da hoy a través de su palabra, o nos dice, ese es un regalo que viene porque has honrado a Dios. Honra a Jesucristo, honralo. Hay muchas maneras de honrarlo y una de ellas sería venir y acercarte a la congregación y escuchar su voz y su deseo. Dice la mujer necia, si eres sabio, tu recompensa será la sabiduría. Y si eres desvergonzado, si eres un sinvergüenza, si soy sinvergüenza, dice que mi recompensa lo que va a traer es un sufrimiento a mí. Me va a traer sufrimiento. ¿Escuchó eso? Voy a sufrir por ser necio, pero también por ser desvergonzado. La mujer necia es escandalosa, es ignorante y ni siquiera lo sabe. El alma necia es escandalosa, ignorante y ni siquiera lo sabe. Se sienta en la puerta de su casa en lo más alto de la ciudad y ama a los que pasan por ahí y a los que andan por el buen camino. Vengan conmigo los inexpertos. Ya ve, allá lejos de aquí, cerca de allá, hay una mujer necia que llamó a muchos. Vénganse conmigo, vénganse para acá, vénganse para acá. O ahí cerca por tu casa hay una necia que está llamando a los torpes, a los que no honran a Dios, a los fatos, y se acercan porque están en el mismo espíritu de necedad. Oiga esto, vengan conmigo. Y dice ella, el agua robada es más refrescante. ¿Robaste? Aleluya. ¿Robaste un nombre, un título? El pan se come a escondidas porque así sabe mejor. Las aguas robadas son más refrescantes. Ellos se sienten fresquitos con lo robado. Pero ellos no se dan cuenta que ahí está la muerte y que sus invitados ahora están en el fondo de una fosa. Oiga, lo que dice literal, versículo 18, Proverbios 9, pero ellos no se dan cuenta que allí está la muerte y que sus invitados ahora están en el fondo de la fosa. Escuche, ¿en el fondo de qué? De la fosa. Yo bendigo a Dios por esta palabra y por esta enseñanza. Quizás dirás, fue fuerte, sí, pero te hablo de cosas vividas y cosas que me constan y que he vivido. Y por eso ya no más desisto de andar corrigiendo al burlón. Desisto de enseñarle al malvado. Padre, en esta hora yo bendigo tu nombre, bendigo a los congregados, te digo recompensa a todos aquellos que se han unido a la transmisión. Te doy gracias, Dios, por estas vidas que se congregan y que se unen para escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, la mejor de las tardes, la mejor de las noches es hoy, porque ha sido bendecido por aquel que se manifiesta en tu hogar a través de su palabra y su espíritu, a través del libro de Proverbios y de su palabra. La mejor de las bendiciones. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.